Y entonces el hombre de las ratas, digamos, llegó en un estado, dice, de desesperación. Cuando ya no aguantaba más. No aguantaba más. Mónica, contale al público que no sabe mucho de psicoanálisis o que no ha leído en profundidad este caso clínico, para nosotros los colegas es un caso emblemático de neurosis obsesiva, pero contale un poquito a la gente de qué se trata este caso, el caso del hombre de las ratas. Bueno, vamos a tomarlo tal vez, digamos, aparte de ser un historial de Freud, cuyo título es El hombre de las ratas, tenía otro nombre, ese es el nombre del caso. Podríamos pensarlo que es alguien que sufre, padece de ceremoniales, ideas obsesivas, padece mucho, y con este padecimiento él convivió durante mucho tiempo de su vida. Arreglándoselas, como cada uno se los arregla. Una de las cosas que tenía era ir a hablar a un amigo y consultarlo y decirle, pero soy criminal, soy buena persona, no soy buena persona. Y esto lo aliviaba. El amigo le tocaba el hombro y le decía, bueno, no, sos una buena persona, y esto le duraba un tiempo. Hasta que hubo un encuentro con un relato, una contingencia, ¿no? Un relato, él escucha un relato de cierta crueldad, ¿no? Que justamente tiene que ver con un tormento con las ratas, de ahí algo viene el nombre, y ese relato, porque él no se enfrenta a otra cosa que a un relato mientras estaba durante no es el servicio militar, como el servicio militar, pero escucha un relato, y al escuchar este relato algo lo conmueve, lo toca, y eso precipita, ¿no? la consulta. Lo que va a decir, claro, el ocasionamiento directo. El ocasionamiento directo. De acudir a la consulta, ¿no? Hubo algo que de nuevo uno puede decir en sí no tiene nada de traumático, alguien le va con cuenta algo. Pero como decía recién Vanina, y ustedes están aclarando lo contingente, podría no haber ocurrido eso, pero eso sí ha ocurrido, provoca consecuencias y hace que algo cobre cierta eficacia que lo lleva directamente a la consulta, ¿no? Porque el padecimiento ya viene desde antes, ¿no? Es muy curioso esa vía de lo contingente porque hay cierta complicidad siempre con lo contingente. Él detestaba a este capitán que cuenta el relato por su crueldad, pero se sienta al lado y escucha, presta su oído a ese relato, y ese relato de algún modo le produce toda esa revuelta que nos lleva a acudir a Freud. O sea que hay ahí, ¿no? Muchas, como hilando más fino, muchas cuestiones que uno podría pensar. La otra cuestión interesante es que el paciente se tropieza también contingentemente con un texto de Freud, lee ese texto, ¿no? Y en ese texto el psicoanálisis no tenía en ese momento la difusión que tiene en esta ciudad, ¿no? Menos claro. Que no es cualquier ciudad, como decíamos por fuera de aire, ¿no? No es cualquier ciudad Buenos Aires en relación al peso y relevancia que tiene el discurso psicoanalítico. Se tropieza con ese texto de Freud, y cuando lee ese texto se encuentra, se reconoce, ¿no? Dice, esto es lo que me pasa a mí. Estos pensamientos, estas voces con los que dialogo, esto me pasa a mí. Y sin embargo, muy interesante en ese historial lo que dice Freud. Freud dice, los pacientes obsesivos llegan a consulta en un estado de tal deterioro que si fueran pacientes de enfermedades infecciosas, no los aceptarían en los hospitales. Qué fuerte, ¿no? De última. Y uno lo verifica. También. Estado, ¿no? Porque en esta cosa de la dilación llegan a un estado donde, bueno, cuando uno dice no da para más. Y aparte, por lo que ustedes están describiendo de este caso clínico, un caso emblemático, le decimos a la gente, es interesante porque el recorrido de los casos emblemáticos, bueno, en este caso hemos comenzado con el caso del hombre de las ratas, también esto está mezclado con la práctica diaria en la ciudad de Avellaneda, entonces uno va hacia los textos emblemáticos y vuelve a lo que es la cocina, podemos decir, de la clínica diaria, ¿no? Y es muy interesante este ejercicio. Sí,
creo que, digamos, esta era un poco nuestra búsqueda, y como decía antes, en ese momento nuestra búsqueda tenía que ver con estos momentos electivos, aunque sigue siendo nuestra búsqueda. Y otra de las cuestiones interesantes era justamente que en este historial, ¿no? Freud plantea que una de las cosas que más le cuestan, podríamos decir, a los seres humanos, a pesar de que podríamos, es elegir. Y esto fue un poco lo que nosotros, es decir, que muchas veces los síntomas, la neurosis, la enfermedad, viene al lugar de donde hay una elección que no se realiza. Y en este punto fue donde también fuimos a buscar, ¿no? Porque nos llamaba la atención, por ejemplo, ahora que releía esto, uno de los casos, los decires paradigmáticos que poníamos en el artículo. Hace 2 meses explotó todo, ¿no? Decía una paciente que vino a consultar. ¿Y qué era parte de esto que había explotado? Ella tenía que decidir si estar en este lugar o estar en el otro. Más o menos se la había arreglado, pero justo se había dado una contingencia que 2 hechos se producían el mismo día. Y no eran grandes, pero tenía que estar acá o allá. Y le explotó todo. No pudo. Su mundo se le vino abajo, ¿no? Vengo porque no da para más, ¿no? Estallé. Esto que uno dice y lo escucha, no da para más, estallé. Hubo algo ahí que, y bueno, aunque sea tomó una decisión, que es consultar, aunque no haya sido, eso es un umbral, como decía Vanina. Sí, y yo te escuchaba, Mónica, consultar a un analista que no es consultar a alguien que nos tire las cartas o consultar a alguien que nos dé una explicación desde otro paradigma, sino es consultar a un psicoanalista, particularmente con el peso que tienen los psicólogos hoy en día y particularmente con este movimiento teórico en Buenos Aires. Y por fuera de él ustedes me contaban que en Avellaneda es mucha la convocatoria, la gente sabe que existen allí psicólogos, que la atención es gratuita, que son de la Universidad de Buenos Aires, es un lugar donde pueden acceder diferentes personas de diferentes lugares porque está abrazado por ramales de trenes, el que va hacia La Plata y el Roca que va hacia Ezeiza y aquellos que se acercan desde Capital. O sea que es un lugar muy concurrido por diferentes personas de diferentes lugares. Sí, exactamente. Te decía antes que van a ser 10 años que sistemáticamente estamos trabajando. Y sí, también progresivamente es la afluencia, obviamente que sea en un ámbito de la universidad, le da un peso y un prestigio, ¿no? Muy reconocido, no solamente por un lado para las personas que allí acuden, sino también las instituciones.